Usted cuando canta esa alabanza, ¿usted realmente tiene hambre de Él? O sea, usted realmente tiene hambre de Él. El hambre es un deseo, es unas ganas de tenerle, es un deseo que nada de lo que está allá afuera puede satisfacer. Y es un deseo que nadie que esté fuera de Cristo puede tener. Porque ese es precisamente el Espíritu de Dios el que pone ese deseo en uno. Así que si por algún motivo usted no tiene ganas de entrar en su presencia, si por algún motivo usted no tiene ganas de leer su palabra, de hablar con su Padre, pídale al Espíritu Santo que ponga esa hambre. Esa hambre no nace de nuestra carne. Esa hambre nace de nuestro espíritu. Hoy vamos a continuar hablando de esta familia tan peculiar de la palabra de Dios, de estos 12 hijos, de estos 12 líderes de las tribus de Israel, que dice el Apocalipsis que van a estar en el cielo, juzgando a las naciones. A pesar de todo lo que han vivido, a pesar de todo lo que han experimentado, a pesar de las debilidades y de los errores que han cometido, son la cabeza de este pueblo escogido por Dios, de las 12 tribus de Israel. Hasta este momento hemos recorrido la profecía de Benjamín. Para los que no han escuchado los capítulos anteriores, estamos hablando de una escena donde Jacob, el tercero de los patriarcas del Antiguo Testamento, está en su lecho de muerte y está profetizando sobre sus hijos. ¿Cuáles van a ser los eventos o las consecuencias inclusive de los actos que ellos cometieron durante su vida? Ya pasamos por Benjamín, ya pasamos por la de Efraín y Manasés. La semana pasada pasamos la del primogénito, que se llama Rubén. Y esta semana vamos a hablar de dos hermanitos. Se llaman Simeón y Leví. ¿Usted ha escuchado estos nombres anteriormente? Probablemente más Leví que Simeón, ¿cierto? Por los levitas y el sacerdocio y servir a Dios en el templo. Y todo el mundo ve a Aarón y a su descendencia como una tribu ejemplar. Pues como todos nosotros, también tuvo su pasado. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 29, en el verso 33. Yo no sé si usted se recuerda que Lea, la mamá de Rubén, fue entregada a Jacob de una manera deshonesta. Labán, su tío, le dijo: trabájame 7 años por Raquel. Y luego de los 7 años, en vez de entregarle a Raquel, le entregó a Lea. Y dice que Jacob no amaba a Lea como amaba a Raquel. Entonces Lea tenía ese rechazo que intentó de una manera u otra vencer a través de hijos que le daba Jacob. Cada vez que le daba un hijo a Jacob, ella decía: ahora sí me va a amar Jacob. Ahora sí me va a amar Jacob. Y por eso le puso los nombres que le puso. Rubén significa: mira, tengo un hijo. Ahora estos dos nacen en ese verso 33. Dice: concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada. ¿Sabes lo que es? Que tu marido te menosprecie. Que la persona que precisamente a nivel terrenal te debe amar más que nadie, te menosprecie y te rechace. Me ha dado también y le llamó por nombre Simeón. Simeón significa escuchada. Son años de llorar, de ver cómo ama más a Raquel. Todo lo que yo quiero que usted hoy, durante la noche de hoy, se concentre en el fruto que provocan los pecados. Porque nosotros vemos el fruto como la consecuencia inmediata de lo que acabo de hacer y no nos damos cuenta que eso permea e impacta toda nuestra vida. Lo que nosotros sembramos lo vamos a cosechar. Téngalo por seguro. El Señor nos promete perdonar nuestros pecados, pero no necesariamente
librarnos de las consecuencias terrenales de los mismos. Evidentemente de la condenación eterna, sí. Porque hay gente que viene de matar a alguien y se mete en la iglesia y dice, ahora me van a perdonar. Y yo les digo, no. Hay consecuencias. Y yo estoy seguro que todos sabemos de qué estoy hablando. Y concibió otra vez, verso 34, y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Porque podemos estar casados y no estar unidos, ¿cierto? Podemos vivir bajo el mismo techo y no estar unidos. Porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví, que significa unida. Este fue el nacimiento de estos 2 hermanos. Este fue la concepción. Yo no sé si usted ha escuchado que un bebé puede recibir el espíritu de rechazo desde el vientre de su madre. Sobre todo si le han querido abortar, por ejemplo, o el espíritu de temor inclusive. Nosotros tenemos una responsabilidad impresionante con nosotros mismos y con nuestros hijos. Ellos reciben directamente, son ministrados directamente de lo que nosotros somos. Mira lo que dice Génesis 34. Vamos a entrar en el estudio de hoy. Salió Dina, la hija de Lea también, Rubén, Simeón, Leví y Dina, la cual ésta había dado a luz a Jacob a ver las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró, la violó. Estas son puras historias. Yo no sé si usted se dio cuenta que la anterior era el hijo se acostó con la concubina del papá. Aquí va la muchacha virgen, jovencita. Llegan a un lugar que la palabra llama el país, que ahora vamos a ver dónde queda y por qué estaban allí. Y llega el príncipe de ese país. Se acuesta con ella y la viola. ¿A qué país nos estamos refiriendo? En el capítulo anterior describe que Jacob llegó sano y salvo, Génesis 33, verso 18, a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó en aquella ciudad y compró parte del campo. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Cuando Jacob se encontraba donde su tío Labán, él tuvo que salir huyendo. Jacob, yo no sé si usted se ha dado cuenta, la mayoría de su vida se la pasó huyendo. Primero tuvo que huir de su propio hermano que lo quería asesinar por las trampas que le hizo. Y luego tuvo que salir huyendo de madrugada de donde su tío, porque no lo dejaban irse, escapándose con ganado, hijos y todo. ¿Usted cree que los hijos no están aprendiendo desde ese momento? En ese momento él se encuentra con su hermano Esaú, quien lo perdona. Y lo invita a irse con él y él le dice, yo me voy a ir contigo al norte. Pero he aquí, Jacob no se fue al norte, está en el sur, en Siquem, en tierra de Canaán. Entonces, ¿qué vieron sus hijos en ese momento? Mi papá le dijo a mi tío que nos íbamos a ir con mi tío y con mis primos para el norte y nos fuimos para el sur. Deshonestidad, mentira. Le es familiar, llaman en la casa, dice, contesta y dile que yo no estoy. ¿Ah? No es aquí, ¿no? Mire, detalles pequeños. El enemigo no necesita el pecado espantoso para meterse dentro de una familia y meterse dentro de unas promesas. Voy a ir al norte, me voy al sur. Mentira. Y mire la motivación de Jacob para comprar esa tierra, porque dice que estaba cerca de la ciudad. Recuérdese que Jacob tenía una habilidad para los negocios. Venía de donde el tío, donde puso eso a producir, el Señor le dio una sabiduría y quedó con un poco de ganado que... Entonces Jacob se guió más por estar cerca de la ciudad y quedó en una tierra
que tradicionalmente y a través de toda la palabra de Dios es un desastre para el pueblo de Israel, la tierra de Canaán. Y si no, mire cómo se sentía su abuelo. Génesis 24. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, verso 2, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Es decir, él lo enviaron en una misión: ve a buscarle una mujer a mi hijo, cualquiera, menos de los cananeos. Ese era el sentir del pueblo de Dios hacia este pueblo. En Génesis 28, Esaú vio que las hijas de Canaán le parecían mal a su papá, porque le parecían mal a su abuelo. Así que Esaú fue y se casó con una mujer de los cananeos para darle rabia a su papá. Mire, yo quiero que usted sepa que desde que nosotros nacemos, el enemigo tiene diseños para herir nuestro corazón, para provocarnos ataduras, para impactar nuestra personalidad, para crear baja autoestima, para hacernos daño, para hacernos tristes, depresivos, porque eso tiene un efecto multiplicador impresionante. Las personas que están heridas hieren. ¿Sabía usted eso? Las personas que están heridas hieren. Las personas que están atadas no se saben desatar solas. Y las personas que han sido sanadas pueden sanar. Pueden sanar. Así que lo primero que usted tiene que pensar cuando piensa que el enemigo le está diciendo: tú no tienes nada que ofrecer. Tú no eres nadie en el evangelio. Tú no sirves. Mira al otro lo que hace. Mira al otro lo que hace. Tú solamente tienes que pensar aquello de lo que Dios te ha sacado. Las cosas que Dios ha sanado en tu corazón son las herramientas precisas que tú tienes para ayudar a los demás. Así que ¿a quién ayudo? Bueno, ¿quién está atravesando los problemas que tú has atravesado? ¿Quién está sufriendo de las cosas que tú has sufrido? Porque tú conoces a Dios en medio de esa situación. Y cuando tú ministras esa revelación que Dios te dio en medio de esa situación, tú lo hablas desde una autoridad. Desde una autoridad que Él te ha dado. Porque yo no puedo hablar de algo que yo no he pasado. Yo te puedo decir lo que dice la palabra acerca de eso, y la palabra tiene una autoridad. Pero yo no te puedo decir que sé cómo te sientes o que esto es lo que tienes que hacer, porque yo no he estado allí. Es más, tradicionalmente cuando uno hace esa gracia, el Señor te puede poner a pasar por eso, para que hables con propiedad. Mire, la tierra de Canaán, enemigo del pueblo de Israel. Es bien interesante porque Dios, cuando se encontró con Jacob en Betel, en la piedra esta que él ungió, y que Dios le confirmó el pacto que tenía con él, Dios le dice que él se fuera a Betel, al lugar donde él había ungido la piedra. Cuando él estaba donde Labán, le dice: vuelve a Betel. Vuelve a Betel, le dice. Y él se va en la otra dirección. O sea que Jacob iba en desobediencia, en mentira a su tío, luego en mentira a su hermano y luego con ambición. Y evidentemente no vinimos el día de hoy a crucificar a Jacob, porque a la hora de la hora todos somos Jacob. Todos somos Jacob. Y que yo sepa, Jacob se convirtió en Israel. Así que falta ver en qué nos convertimos nosotros, ¿no? Mire, Dina, imagínese esto: joven, virgen, hija de un patriarca, 12 hermanos que se iban a convertir en cabezas de las 12 tribus de Israel. Joven. Usted se ha preguntado cuando a su hijo le pasa algo malo, ¿qué tenía que hacer él allí? ¿Ah, mamá? ¿Qué fue él a buscar allí? O sea, usted se imagina a esta joven virgen yendo de familia pudiente, porque este tipo tenía ganado para tirar para el aire. Acuérdese que le mandó una caravana a Esaú cuando quería el perdón. Y la brillante idea de Dina era ir a parquear con mujeres del mundo. Esa es la realidad. Mujeres idólatras, mujeres paganas.
Hoy vimos un post en el grupo de la iglesia donde Gonzo se convirtió en lo que usted quiera. ¿Cierto? Para los que no saben de lo que estamos hablando, Disney Junior, Gonzo, el de los moped, salió del closet y se volvió trans. Y el resto de los moped le dijeron, te aceptamos tal cual eres. Así, Disney Junior. ¿Con quién se están relacionando nuestros hijos? Dina se relacionó con mujeres paganas y las violaron. ¿Con quién se están relacionando nuestros hijos? Porque créame que los tiempos a nivel de la perversión se han acelerado tanto que los niños en el bus de la escuela van con el celular y porno. Cosa que en mi tiempo había que traficar revistas prácticamente. Hoy en día, estoy hablando ya de 15, 16 años, hoy en día hay que jugar, ¿sabes? Hoy en día, celular. Antes, en mi generación y las generaciones anteriores, yo para enterarme en la casa de mi abuela en Chitré que estaba pasando en Panamá, yo tenía que agarrar un teléfono y hacer así. Y si no había nadie, no me enteraba. Si no había nadie en la casa, chao. Hoy en día, tu hijo puede estar desde el celular hablando con un pedófilo en Afganistán, que le puede mandar unos boletos aéreos y todo. ¿Con quién se están relacionando nuestros hijos? Yo les digo algo, porque la reacción inmediata del miedo que provoca pensar en eso es cerrarlo todo, controlarlo todo. Y parte de lo que yo les quería decir, porque antes estaba en la alabanza pensando, ¿de qué voy a hablar hoy? O sea, ¿cuál es el centro de este mensaje? Está la historia bíblica, pero ¿qué es lo que Dios le quiere decir a la iglesia? ¿Cuál es mi asignación? Y era de que si uno vive la vida bajo los principios bíblicos, uno va a ver la vida, la Biblia manifestarse en nuestra vida. Dios conoce cada uno de nuestros corazones, conoce todas las situaciones que nosotros íbamos a atravesar y ese fue el libro que escribió. Ese libro se escribió sabiendo lo que tú estás pasando hoy, sabiendo lo que vas a pasar mañana, sabiendo lo que estás pensando, sabiendo lo que ha ocurrido con tu familia, con tu trabajo, con tu pasado. Y ese libro es suficiente para todo. Nosotros pensamos, pero es que Dios no sabe lo que yo estoy pasando. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Y si nosotros encaráramos cada situación bajo los principios bíblicos, nosotros veríamos una locura en nuestras vidas. Pero lamentablemente, a veces antes de buscar la sabiduría de Dios, hacemos lo que se nos ocurre, lo que creemos, lo que tradicionalmente se hace en estos casos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero que usted sepa que a pesar de que usted no va a poder estar en el bus del colegio con su hijo, el Espíritu Santo sí va a poder estar. Entonces Dios no te dice, quítale el celular, apágale la pantalla, quítale todo, apágale las luces, ponle una venda en los ojos, mándalo con un perro, métete en la maleta. Dios no dice nada de eso. Dios dice, instruye al niño en sus caminos. Y aun cuando sea grande, no se apartará. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que eso es verdad? ¿Tú crees que eso es verdad? Porque los niños aprenden. Cuando el Señor dice, sé como niños, porque los niños creen todo. Los niños creen, tú le dices que ellos te ven como un superhéroe, piensan todo lo que tú le dices para ellos es verdad. El mejor momento para presentarle a Jesucristo a alguien es cuando es niño. Usted se sorprendería cómo le comienzan a hablar, cómo se comienzan a relacionar con el Señor de una manera en que ni ustedes ni yo lo hacemos porque ya tenemos el disco duro un poquito. Usted sabe. Mire, las mujeres solteras, así como Dina, vírgenes, imagínense, eso es como, wow, no cae ni una imagen complicada. Imagínense una gringuita de 15 años en los carnavales de las tablas. Así, virgen, y la sueltan ahí. Peor, porque estamos hablando de épocas antiguas, cuando asesinato, violación, concubinato, eran cosas del día a día. Así que usted no piense que es que
el mundo tiene la misma escala de valores que usted tiene. Ahora que usted es cristiano, usted piensa de otra manera y usted cree que esto es incorrecto. El mundo está peor que nunca. Ellos no pecan y se sienten mal. Yo cuando pecaba yo no me sentía mal, yo me sentía súper bien. Yo estaba pasándola de maravilla porque estaba alimentando lo que gobernaba mi vida, que era mi carne. No había un espíritu que hiciera el contrapeso, que hiciera la batalla. Entonces, este pueblo, para ellos, eso que pasó ahí es completamente normal. De la misma manera en que usted le reclama al mundo cuando hace algo que para usted está mal y ellos te dicen, pero ¿qué hice? Disculpa, yo no tengo por qué pedirte perdón. Yo no tengo por qué pedirte disculpas. Mire, si alguien no tiene el Espíritu Santo, no tiene convicción de pecado. Y eso es importante que lo tengamos claro. Porque a nosotros nos molesta tanto el pecado de la gente ahora, que queremos es atacar el pecado y queremos es señalar el pecado, y a esa persona usted le está hablando en chino, porque para él no existe Dios, no existe el pecado. Entonces, si usted quiere ser efectivo, concéntrese en presentarle a Cristo. Cuando Cristo entra el Espíritu Santo y entonces hay convicción de pecado. Así que ahórrese energía. Ahora, me ha pasado también que Dios me ha mandado a decirle a alguien, ¿tú qué te? Y la persona reacciona. Pero mida usted cómo está, qué está haciendo más. Criticándole al hijo que toma alcohol, que se droga, etcétera, etcétera, que es verdad que está mal, o presentándole al Señor, porque a lo mejor se invierte el mismo tiempo en orar y en presentarle al Señor puede tener resultados distintos. Mira lo que dice. Siquem era príncipe, no era cualquier pelagato, príncipe del pueblo hebreo. Éxodo 23, verso 27. Esta es la opinión, o esta es la recomendación del Señor al pueblo de Israel que iba a salir de Egipto sobre los heveos. Dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de tus... O sea, te voy a dar la victoria de cada uno de estos pueblos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. O sea, este no era un pueblo agradable a los ojos del Señor. Era un pueblo idólatra, era un pueblo pagano. Cuando viene la conquista de Canaán de la mano de Josué, el Señor manda a matarlos, a todos. ¿Por qué? Porque tradicionalmente cuando Israel se metía en líos, era cuando los hombres de Israel se metían con las mujeres de los pueblos paganos y quedaban en idolatría. ¿Suena familiar? También con los hombres. Hay ciertas versiones que encontré, ciertos estudios que decían que no la violó. No, porque ahí no dice que la violó, dice que la deshonró. Cuando tú le quitas la virginidad a alguien, la deshonras. Ahí no dice que ella se resistió. Ahí, y después inclusive, no lo leímos, pero dice que la amó. Pero la realidad es que si uno busca la palabra que se usó donde dice deshonró, que eso es lo que yo lo invito. Usted no se coma el cuento de lo que usted piensa, de lo que usted cree, de lo que dicen. Usted, si puede confiar en algo, confíe en la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios es lo que ya Dios dijo. Todo lo que la gente dice, Dios me dijo, es lo que él cree que Dios le está diciendo. Amén. Pero la palabra de Dios es lo que ya él dijo. Eso no tiene fallo. Lo que la gente dice, usted sabe. Y en los tiempos que estamos viviendo, dice la palabra, que vendrán falsos profetas y falsos maestros, y a muchos engañarán. Entonces usted agarre y diga, gloria a Dios, mi hermano. No se me vuelva loco con lo que escucha. Gloria a Dios. La palabra, mis líderes me han dicho algo al respecto, el pastor ha dicho algo. Espíritu Santo, es lo que toca, es lo maduro. Porque la gente dice que, mira que, es que a veces hay mucha gente dando palabras diciendo que es de parte de Dios. Sí, pero es que la gente tiene que tener la madurez de escuchar y llevar esa palabra delante de Dios. No porque coincide con lo que tú quieres, no porque coincide con lo que tú deseas, es verdad. Y la realidad es que hay mucha gente que anda por ahí diciendo, así te dice Jehová. Pero es lo que ellos dicen, es lo que ellos piensan. Así que hay que tener mucho cuidado.
Esa palabra que dice deshonró, forzó, aparece en 2 de Samuel, wow, capítulo 13, verso 11. Dice, y cuando ella, esta es una escena donde están los hijos de David. Los hijos de David, atención, los hijos de David tenían una herencia paterna, ¿cierto? David cometió adulterio y asesinato. Y sus hijos heredaron parte de eso. Sabemos la historia de las 300 y pico concubinas de Salomón. Y esta es otra historia entre dos hijos, Amón y Tamar. Amón y Tamar. Dice que, y cuando ella, Tamar, se las puso delante para que comiese, él asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó. Y se acostó con ella. Los hijos de David. Esa es una palabra hebrea que se escribe aunao y que significa forzar, ejercer fuerza sobre alguien. A Dina la violaron. Esa es la realidad. Y la verdad es que no estamos apadrinando la acción, pero muchas veces uno, cuando busca lo que no debe, encuentra lo que no quiere. ¿Cierto? Cuando uno busca lo que no debe, encuentra lo que no quiere. La figura de Jacob es bien importante a través de todo esto. Ya vimos las fallas iniciales que tuvo, pero él sigue cometiendo fallas en su carácter después de esto. Mire, verso 5 del capítulo 34 en Génesis. Jacob oyó que Siquem había mancillado a Dina su hija. Y estando sus hijos en el campo, Jacob cayó. Mire, cuando un líder, ya sea en la iglesia, en la casa, no ocupa el lugar de liderazgo que le corresponde, el enemigo se mete como una avalancha. Cuando la estructura de la iglesia o la estructura del hogar no está funcionando como Dios la diseñó, está funcionando bajo el diseño del enemigo. Cuando el hombre de la casa no tiene el lugar que Dios le ha dado, sacerdote de su hogar, Cristo cabeza del esposo, el esposo cabeza de la esposa, los padres al gobierno de los niños. Cuando eso no está de esa manera, está bajo el diseño del enemigo. Y en esta ocasión Jacob no dio instrucciones, no tuvo reacciones ante la violación de su hija. Cuando esto sucede, básicamente los hijos pueden hacer, no lo que quieran, pero tener su propia opinión sobre el tema. No han recibido un liderazgo, no han recibido instrucciones de qué hacer, de qué no hacer. Porque tampoco vamos a decir que es una situación fácil que te digan que acaban de violar a tu hija. ¿Cierto? Los hijos de él vienen del campo y dice la palabra que se llenaron de rabia y de tristeza, de ira, mejor dicho. Verso 7, los hijos de Jacob vinieron del campo y cuando lo supieron se entristecieron y se enojaron mucho porque había violado a su hija. Pero vino Amor, el papá del príncipe, a hablar con Jacob y le dijo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. O sea, mi hijo está enamorado de tu hija. ¿Tú te imaginas? Ese es la moralidad cananea. Mi hijo acaba de violar a tu hija, yo voy a tu casa, te digo, hey, es cierto que mi hijo la violó, pero la ama. Está embarazada mi hija. Casi, por un segundo pensé que yo creo que ya llegó y no tengo ni que seguir con ese punto, pero
Está embarazada mi hija, estuvimos en fornicación, pero mi hijo la ama. Mi hija tiene el ojo morado, tu hijo le pegó, pero la ama. Mire, y ese es el problema de la moral subjetiva. Cuando cada uno puede determinar qué es correcto o qué es incorrecto. Por eso es que la humanidad necesita un referente, que es Dios. Porque si la moralidad es subjetiva, cualquiera puede decir que él considera que es correcto meterte un balazo, porque hay un señor que ya murió. Le hicieron una pregunta sobre esto. Le decía, ¿usted por qué le teme a la moral subjetiva si el ser humano en esencia es bueno? Y él dijo, ¿tú cierras la puerta por la noche? ¿Quién teme aquí? ¿Quién teme aquí? Cuando este caso se daba de violación, Dios ya sabía que esto iba a suceder. ¿Cuál era la ley de Dios para este caso? Deuteronomio 22, verso 25 dice, si un hombre halla en el campo a una joven desposada y la viola, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Esa es la ley. Deuteronomio 22 habla de todas estas cosas. Habla de qué pasa si el hombre se acuesta con ella y está casada. Pero todos los casos, Dios contempló todas nuestras tonterías. ¿Qué pasa si la viola y están dentro de la ciudad? ¿Adivina? Los sacan a los dos y los matan a los dos. ¿Por qué? Porque dice que si están dentro de la ciudad, ella pudo haber gritado y la hubieran escuchado. Esa demencia. O sea que si no gritó, ¡epa! Pero si la viola, solamente tenía que morir él. Esa era la ley. O sea que había una consecuencia. Pero los hijos de Jacob aparentemente tenían otra ley. ¿Le ha pasado a usted eso? Yo no estoy de acuerdo con la Biblia en este punto, así que yo sé que hay que usar cinturón de seguridad, la boleta es eso, pero la realidad es que la estadística de los accidentes sin cinturón es tal y entonces yo no estoy de acuerdo. Bueno, dale, dile al policía a ver si no te ponen la boleta. O sea, que tú no estés de acuerdo con la ley no te faculta para no cumplirla. Y esta es la ley de Dios. Tenía que morir él, solo él. Estamos claros, había que morir, pero solo él. Bien. Verso 13 del capítulo 34. Respondieron los hijos de Jacob a Siquem. O sea, llegó Siquem, amor, que mi hijo la ama. Dime cuánto quieres. Te doy lo que tú quieras. Ponme el dote más alto. Hey, tú sabes, quiero hacer las cosas bien. ¿Te has escuchado eso? Después que alguien la destruye, de que quiero hacer las cosas bien. La verdad es que esa licitación la hicimos así, pero el proyecto de ahora en adelante yo quiero que Dios lo bendiga porque yo quiero hacer las cosas. Sí, Señor. Yo engañé a mi prometida con unos temas y a toda su familia, pero de ahora en adelante yo quiero hacer las cosas bien. Y quiero que Dios bendiga esto que comenzó mal. Quiero que Dios quiero honrar, quiero diezmar con este proyecto. Voy a evangelizar en este proyecto. Pero bueno, siguiendo aquí. Entonces, los hijos de Jacob escucharon a Hamor y le dijeron, no podemos darle a nuestra hermana un incircunciso. Y todo el mundo dice, wow, son cristianos. Porque entre nosotros es abominación. Así que si ustedes se circuncidan, podemos ser familia. Ser familia es que ellos le iban a dar las mujeres a ellos a ellos, iban a compartir ganado, tierras, etcétera, etcétera. Así que Hamor se fue diciendo, papá, la hicimos. Porque a todo esto, Hamor también estaba en el mundo. Hamor quería, después habló con su hijo y dice, hey, vamos a tener todo ese ganado.
vamos a tener todas esas tierras. Finalmente nuestra familia va a subir de nivel. El Señor nos ha bendecido. Verso 25 dice que al tercer día, después que toda esa gente, a todo esto se circuncidaron, ¿ah? Estamos hablando de adultos circuncidados, heridos, tirados ahí, sangrando, curándose. Al tercer día no pueden moverse. Así que en el verso 25 sucedió que al tercer día, cuando sentían el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, los hermanitos, que entran ahorita mismo en la película, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todos los varones. ¿Qué decía Deuteronomio? ¿Cuántos tenían que morir? ¿A cuántos mataron ellos? Bien. Ya. Eso es todo. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad. No solamente eso, saquearon la ciudad porque habían violado a su hermana, tomaron ovejas, vacas, asnos y todo lo que había en la ciudad, en el campo, llevaron cautivos a los niños, a las mujeres, robaron todo. Entonces Jacob, que es un ejemplo de moralidad, de honestidad, de liderazgo, de compromiso, se escandaliza, porque eso es así. Yo me escandalizo con el pecado de los demás, pero conmigo soy tolerante. Yo estoy pasando por unas situaciones, yo estoy cansado, yo estoy pasando, el Señor está trabajando conmigo. Tú no sabes, Dios conoce mi corazón. O sea, pero con el pecado de los demás somos agresivos. Tú no deberías servir. Mire, si es por nuestro pecado, nadie debería servir. Ahora, eso no significa que estamos apadrinando, porque hay ciertos reglamentos en otro capítulo de la palabra para servir. El ministro debe ser, tú te sabes todo eso. Bueno, si no, está por ahí. Así que Jacob le dijo a los hermanos, fíjense esos hermanos con el... Porque todo esto, tú me enseñaste, papá. Yo desde que soy un peladito, nosotros nos estamos fugando de madrugada con ganado. ¿Ah? Me voy del apartamento antes que venga el que cobra el alquiler. Wow. Y vienen los peladitos con el botín y yo dije, papá, nuestro papá va a hacer una fiesta, aquí estamos todos, va a estar orgulloso de nosotros porque esta es la moralidad de nuestra casa. Pero Jacob le dice, miren, me han molestado, me han hecho abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos le responden a su papá. ¿Ah? No se quedaron callados. Le responden a su papá. ¿Había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Yo le digo eso a mi mamá. Cuando no estoy mirando para el otro lado. Mire, primero, básico, el pecado ajeno no justifica tu pecado. Todos vamos a tener un juicio individual. Todos vamos a llegar delante de la presencia del Señor y el juicio es este. Yo te mandé a hacer esto. ¿Tú escuchaste que yo lo dije? Sí, listo. ¿Lo hiciste o no? Chao. No hay más nada. No hay excusas, no hay argumentos, no hay es que Él me hizo, es tú escuchaste, tú conociste mi mandato, porque lo que te hace responsable es que tú conoces el mandato. Por eso que el evangelio tiene que ser predicado en toda la tierra para que la gente sea condenada por rechazar. La gente no va a ser condenada por sus pecados, la gente va a ser condenada por rechazar la salvación. Así que nosotros no vamos a poder ir al cielo a decirle al Señor, yo hice esto porque a mí me hicieron aquello. No va a servir, no funciona. Esto es tú y el Señor. Tú y el Señor. ¿Acaso él debía tratar a mi hermana como una ramera? Estaban disgustados porque
El pueblo hebreo había prostituido a su hermana mientras ellos tomaban el símbolo del pacto entre Dios y su pueblo y lo prostituían también. La circuncisión. La usaron para su venganza. El símbolo del pacto que Dios había establecido con su pueblo lo usaron como una herramienta para sus asesinatos. ¿Te vio la reacción de Jacob? ¿Qué dijo? Mira cómo hemos ofendido a Dios. No. Me han hecho a mí abominable. O sea, él se preocupaba por él. Me han hecho a mí abominable. Ahora los pueblos de alrededor se van a juntar y me van a atacar. ¿Cuándo será que nosotros vamos a medir las consecuencias de nuestros actos, de los actos de nuestros hijos, en función de lo que pasa en el corazón de Dios? ¿Qué va a pensar la gente de nosotros? ¿Qué va a pensar la gente del Dios al que tú dices servirle? ¿Se van a querer acercar a Él? Mire, la realidad es que Jacob se buscó ese problema a sí mismo. Primero se quedó callado, no dio las instrucciones, les enseñó a sus hijos a mentir. Por eso es tan relevante que nosotros entendamos que lo que nosotros les ministramos a nuestros hijos va a traer consecuencias. Y no solo eso, a nosotros nos van a pedir cuentas por lo que le ministramos a nuestros hijos. Si tú tienes un hijo varón siendo un hombre, tú le enseñas a él a cómo tratar a las mujeres, a cómo ser un hombre. Si tienes una hija mujer, tú le enseñas con qué tipo de hombre se debe casar. Pero nosotros no hacemos el trabajo y después lloramos por las consecuencias. Yo creo que la realidad es que Cristo interrumpe la historia de una familia. Desde que Cristo entra en una familia, Él puede cambiarlo todo. Pero tenemos que entender que tenemos una responsabilidad de seguir a Cristo. Tenemos que entender que lo que nosotros estamos sembrando hoy es por nuestros hijos, por nuestros nietos, por el resto de nuestras generaciones. Ya no podemos usar de excusa, mi papá me dijo, mi papá me hizo, esto fue lo que me enseñaron. Ya yo tengo un Espíritu Santo que me puede enseñar todo hoy y me puede hacer libre de todo hoy. Para eso están estas historias. Para que uno vea las consecuencias, las ramificaciones. Desde que mintieron, desde que Dina va donde nadie la ha mandado, de una violación, de unos asesinatos. ¿Cuál fue la profecía de su padre para cerrar? Simeón y Leví, verso 5 del capítulo 49 dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma. O sea, yo no quiero estar con ustedes. Le está diciendo el papá que se está muriendo de los hijos. Ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor, en su rabia, mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré de Jacob y los esparciré por todo Israel. Las últimas palabras de tu papá antes de morir. Estos dos se mencionan juntos porque eran muy cercanos, operaban juntos. Usted sabe cómo es eso. Mi friend, mi gavilla, que se visten juntos, caminan, hablan igual, le gusta todo igual. Usted sabe. Así que Jacob los separa en sabiduría. Dice, ustedes tienen que separarse. La realidad es que por su propio bien había que separarlos. Pero al final la historia de los dos es distinta. La tribu de Simeón, luego de ser desaparecida, es absorbida por Judá y luego de ser invadida, desaparece. Es una de las tribus desaparecidas de Israel hasta nuestros días por su infidelidad. En cambio, la tribu de Leví demostró, después de todo esto, porque vamos a ver, nuestro Dios es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Así que a pesar de que Jacob le dice, esto es lo que va a pasar, ambos tenían una oportunidad de redimirse. Leví la tomó, Simeón no la tomó. Como sabemos, Moisés vino de la tribu de Leví. Aarón vino de la tribu de Leví. La tribu de Leví fue encargada de dar a luz sacerdotes
que era una de las posiciones más altas en la sociedad del pueblo de Israel. Tú eras un sacerdote y tu familia estaba volando. Pero ¿en qué momento uno puede percatarse que Leví hace el giro y hace las cosas bien? Si nos vamos al libro de Éxodo, ¿ustedes se acuerdan de la revolución de la estatua de oro que hicieron mientras Moisés estaba trepado en la montaña? Bueno, Éxodo 32, verso 25 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. En medio de una fiesta, ¿no? Y se juntaron con él los hijos de Leví. Fueron los únicos que se juntaron con él, los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: pongan cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y maten a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Porque alguien tiene que morir. Porque la paga del pecado, no estamos en el Nuevo Testamento todavía, la paga del pecado era muerte. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Así que Moisés les dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. El pueblo de Leví se redimió. Mire, este no es el tipo de historia donde vamos a acordarnos de todo lo malo que le hemos ministrado a nuestros hijos hoy. Yo no quiero que nos enfoquemos tanto en Simeón, quiero que nos enfoquemos en Leví. Y quiero que entendamos que hoy, no Moisés, el Señor nos está preguntando: ¿quién está con Jehová hoy? ¿Quién está con Jehová hoy? ¿Quién está dispuesto a cambiar su historia y hacer las cosas bien de ahora en adelante? Ese es nuestro Dios, cuyas misericordias son nuevas cada mañana, cuya fidelidad es más segura que la salida del sol todos los días. Y siempre nos da una oportunidad. ¿Está en nosotros tomarla o no? Padre, yo te doy gracias por tu corazón, por tu misericordia, Señor. Porque aún sabiendo que somos como somos, y a pesar de lo que somos, nos amas de la manera en que nos amas. Porque has decidido mostrar tu gloria a través de santificar a un pueblo como nosotros, con nuestros errores y nuestros defectos. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de cambiar la dirección de cualquier cosa, Señor, que estemos haciendo en nuestra familia, que no sea de tu agrado, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú quien nos examines, que nos muestres aquellas cosas que deben cambiar en nuestra casa, aquellos pecados que llevan en nuestra familia por generaciones, aquellos vicios de los que debemos ser libertados, aquellas heridas en nuestros corazones que hemos recibido de nuestros padres que no vamos a transmitir a nuestros hijos. Señor, clamamos por libertad porque tú eres nuestro libertador. No hay ningún libro, no lo podemos hacer nosotros solos. Necesitamos que el libertador, el Espíritu Santo de Dios, rompa con las ataduras que estén en nuestra casa. Queremos que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestros esposos y nuestras esposas tengan una vida distinta, una vida que sea agradable a ti. Una vida que te represente y que atraiga a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor.